Ya chicos, vamos a comenzar para no alargar. Eh, Debería empezar a verse en la pantalla. Lo primero que todo, buenos días a todos. Nos demoramos un poco porque parece que el único que no se quería levantar era mi computador. Se demoró harto, pero ahora ya lo pude conectar. Ustedes ya saben, cualquier consulta la pueden hacer por el chat o prenden el micrófono sin la cámara para que no aparezcan después en el video y no hayan problemas. No sé si se ve bien, si se ve la diapositiva, si se lee, si se ve cortada, se ve completa. Se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ya, qué bueno. Cualquier cosa, me avisan nomás. De ahí le da el feliz cumpleaños a la mamá del Alexander, que me pone que está de cumpleaños su mamá. Supongo yo que la va a regalonear harto hoy día el Alexander. ¿Ah? Sí. Entonces, chicos, vamos a comenzar entonces. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo, ¿cierto?, el periodo colonial y sobre todo la sociedad colonial aquí en el continente americano, y que eso involucraba también a nuestro país, obviamente por ser parte de las colonias españolas en América. Vimos ese día el tema de la conformación de la sociedad, ¿cierto?, esa pirámide, que no se les tiene que olvidar, encabezada por los españoles peninsulares, ¿cierto?, que sonaba redundante, pero era así: los españoles nacidos en España, nacidos en Europa, y que eran los que tenían más derechos. Luego teníamos los criollos, que eran igual españoles, tan españoles como los nacidos en Europa, pero que habían nacido en América, que por el solo hecho del lugar de nacimiento inmediatamente quedaban excluidos de toda la parte de participación política, porque varios amasaron grandes fortunas, tenían dinero, ¿cierto?, tenían tierras, pero les faltaba la parte que era la principal y que tiene que ver después con la independencia, la toma de las decisiones, la parte política. Vimos también, ¿cierto?, después de españoles criollos, los mestizos, que van a terminar siendo a la larga la parte fundamental de la sociedad en cuanto a número, y porque son los que terminan después realizando todas las labores, el trabajo. Tenemos los indígenas, que partieron siendo muchos, pero después, ¿cierto?, por enfermedades, por las guerras, por el trabajo, y unido al mestizaje, empezaron a disminuir en número. Y luego teníamos, ¿cierto?, la serie de mezclas raciales que veíamos, y finalmente los esclavos negros, ¿no? Junto con esa sociedad que era muy jerarquizada, desigual, vimos también el tema del trabajo, ¿cierto? Las formas de trabajo que generaron varios problemas. Una, la encomienda, ¿cierto?, cuando se le daba un grupo de indios a un grupo de indígenas al español para que le tributara, para que trabajara, y a su vez ese español tenía que, ¿cierto?, cuidarlos, evangelizarlos, pero que nosotros vimos que en la práctica no era tan así, porque además nadie fiscalizaba. Incluso vimos las tasas, que eran estas leyes que se crearon para resguardar el trabajo y la integridad de los indígenas. Yo les explicaba, una cosa es que estuviese escrito en las leyes y lo otro que realmente se cumpliera. Y junto con ese trabajo, con la encomienda, también vimos la mita, que eran los turnos de trabajo. Ese no lo traen los españoles, ese ya existía en el Imperio Inca, y lo que hicieron los españoles fue tomarlo, ¿cierto?, y utilizarlo para su beneficio. Eso es lo que alcanzamos a ver nosotros la clase pasada. Lo que vamos a ver hoy también tiene que ver con la sociedad, pero es la otra parte, y como ustedes ven ahí en pantalla, dice sincretismo y cultura en América. ¿Ah? Es cómo se van mezclando los distintos aspectos culturales en el periodo colonial, y que nosotros somos el reflejo de ello. Hay varias cosas que se van a dar cuenta que nosotros tenemos, que son precisamente de esa mezcla que existió durante más de 200, en el caso de Chile, un poquito más en el resto de América, de convivencia entre españoles, indígenas y después todos los que se van a ir agregando. ¿Ok? El objetivo de nuestra clase de hoy, como lo pueden leer ahí en la diapositiva, dice: conocen las distintas expresiones culturales surgidas en la América colonial. Nosotros vamos a ver que esto, cuando partió la conquista, eran españoles, ¿cierto?, con indígenas, pero a medida que después, en la época colonial, vaya avanzando el proceso, nos vamos a ir dando cuenta que se van mezclando
tanto elementos españoles como los elementos de los indígenas, a pesar de que los españoles son los que tratan de imponer, y en varios casos por la fuerza, su cultura. Al final ellos incluso terminaron adoptando elementos culturales de los pueblos aborígenes. Entonces esa mezcla es la que vamos a ir viendo hoy día. Y además después hay que agregarle que aparte de españoles e indígenas están los mestizos, después los españoles, los criollos, después empieza a llegar de a poquito gente de otros lugares que no es España, pero eso ya viene más adelante, y ahí se va a terminar de conformar todo lo que somos nosotros ahora. Lo primero, que era lo que aparecía ahí en el título, el sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? Se refiere a la mezcla de los elementos culturales traídos por los españoles con los que poseían los pueblos indígenas, dando origen a nuevas formas de expresión. Eso es en el fondo la mezcla, ¿ya? A eso se refiere el sincretismo. Cuando los españoles llegan, nosotros vimos que ellos tratan de imponer, por ejemplo, el lenguaje, sus costumbres, sus tradiciones, tratan, ¿cierto?, con el tema de la parte legal, las leyes, traen instituciones, traen todo su cultura, y la tratan por la fuerza en la mayoría de los casos de imponer sobre la población aborigen. Y eso involucra también la parte religiosa, las comidas, las costumbres, porque lo vamos a ver más adelante. Pero esto va a terminar en una mezcla, porque la cultura de los pueblos, de los distintos pueblos aborígenes, no va a terminar de desaparecer un 100%. Hay varias cosas que van a sobrevivir y se van a ir mezclando. Incluso en algunos libros, cuando uno lo lee, los españoles se terminaron, entre comillas, indigenizando, por decirlo así, una palabra nueva, y africanizando, porque terminaron adoptando elementos de la cultura africana. Uno diría, ¿de dónde? De África, de los esclavos que ellos mismos traen, y además de los aborígenes. Incluso si ustedes ven ahí en esta pintura, salen indígenas, ¿no? Sale un paisaje de fondo y sale un bautizo, están bautizando a alguien, ¿no? Y ahí uno ve la mezcla entre todo lo que van a tener aquí en el continente americano. Entonces ese sincretismo se refiere a esta mezcla de elementos culturales de españoles con pueblos aborígenes. ¿Por qué no se da de la misma manera en todo el continente americano, siendo que es uno solo el que ocupa todo, que son los españoles? Tiene que ver con las diferencias culturales de los pueblos aborígenes, ¿ah? Uno dirá, ¿por qué en Argentina, por ejemplo, no hablan el mismo español, entre comillas, de Chile, o el de México, el de Venezuela, el de Bolivia, el de Uruguay, el de Panamá, el de Nicaragua? ¿Por qué, si todos fueron conquistados por los españoles y colonizados por los españoles, por qué no todos hablamos con el acento español, el que uno está acostumbrado a escuchar de los españoles? ¿O por qué todos hablan distinto? Es porque al momento de la llegada de los españoles tienen que recordar que el continente no estaba vacío, ¿no? Habían una gran cantidad de pueblos que ocupaban el territorio, y todos con niveles culturales distintos, con dialectos distintos y obviamente con acentos distintos. Entonces después salir mezclándose el español con el acento de cada uno de estos pueblos fue cambiando. Y en cada lugar, a pesar de que era el mismo español, fueron apareciendo términos nuevos, o se terminaron metiendo, entre comillas, en el español términos de los pueblos aborígenes, porque lo vamos a ver más adelante. Entonces de ahí nace el tema del acento, de pronunciación, de palabras que en algunas partes sí existen, en otras no, o que se les llame de la misma manera, de distinta forma al mismo elemento, pero en distintos países ahora, por ejemplo. ¿Bien? Entonces tenemos el sincretismo. El sincretismo se va a expresar en distintos ámbitos. En uno de los que más se nota es el que ustedes tienen en este momento en pantalla, y es el que habitualmente aparece en los libros de historia, y ustedes en su libro lo tienen también, el sincretismo religioso, que hay una mezcla de los elementos, como dice ahí, rituales y ceremonias de la Iglesia Católica, pero con expresiones y costumbres indígenas. Ustedes se dan cuenta ahí, incluso en la imagen aparece la Virgen, pero también sale un retrato
del mundo indígena. Incluso ahí arribita, si lo ven, se ve la luna, las estrellas, y al otro lado hay rosas. Uno dirá que tienen que ver rosas ahí. Tiene que ver con las expresiones, y esto se da fundamentalmente en América Latina, ¿ya? Alguien de los que está presente, si me puede decir o lo escribe si quiere, si no quiere hablar, alguna fiesta importante que sea muestra de esto, del sincretismo religioso, donde uno ve mezcla de religión católica con expresiones indígenas. Yo lo tengo más adelante, pero si alguien me lo puede decir. Hay una fiesta súper grande que se hace en el norte que tiene que ver con esto. Incluso lo más posible es que alguien de aquí del curso haya ido. ¿La Diablada? ¿Ya, ¿La cómo se llama? Andacoyo? Ya, la de Andacoyo. ¿Quién fue la que me habló de la Diablada? Yo fui profe, ¿Pero quién? el Gonzalo. Ah, Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo se llama esa fiesta que uno la conoce por el tema de la Diablada? La baila en varios lados, pero hay una fiesta súper importante en el norte. En el norte una fiesta, no sé. Que este año no la pudieron hacer por todo el tema del coronavirus. Hay una fiesta que es muy grande, súper importante en el norte grande de Chile. Viene ¿Hay gente... quina? ¿Ah? ¿Hay quina? No, hay una enorme, que es no solo a nivel de Chile, es prácticamente a nivel sudamericano. Esa fiesta, una fiesta religiosa. Ya, como me pone muy bien ahí la Melissa, la fiesta de la Tirana. La fiesta de la Tirana, la que se hace en el norte grande, en el pueblito de la Tirana. El pueblito es chiquitito, pero para los días de fiesta llega gente no solo de Chile, sino que de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, incluso creo que llega muchísima gente. Por ejemplo, la fiesta de la Tirana, la podemos ver ahí está. La fiesta de la Tirana, la imagen que aparece arriba, que ahí me nombraban la Diablada, es una clara muestra de este sincretismo religioso. ¿Por qué? ¿Alguien ha escuchado cuál es el origen de la fiesta de la Tirana? Nosotros incluso algunos lo han representado cuando hacíamos la muestra folclórica. ¿Alguien sabe de dónde viene la fiesta de la Virgen de la Tirana? ¿O ha escuchado? ¿Alguien sabe? ¿O por qué se llama así la fiesta? La Virgen de la Tirana. ¿A alguien se le ocurre por qué se llama así? No me acuerdo bien si creo que era por una iglesia o algo así. Sí, hay una... Claro, sí hay una iglesia, pero ¿de dónde viene el culto? ¿De dónde viene el tema de la Virgen de la Tirana? ¿Nadie sabe? ¿Nadie ha escuchado? Sí, a la pasada. Estoy viendo ahí, no hay respuestas. La Virgen de la Tirana, ¿cierto? Uno lo asume como una fiesta religiosa. ¿Y dónde está la Virgen? En una iglesia, ¿cierto? La iglesia, templo de la religión católica. La Virgen también asociada a Jesús, ¿cierto? De la religión católica. Pero ¿dónde nace la Virgen de la Tirana? Viene de una leyenda de la Tirana del Tamarugal. Se supone que era una princesa, ¿no? Porque hay varias versiones más, cambian un poquito. Una princesa que reinaba en la zona de la Pampa del Tamarugal, ¿no? Que es aquí en el norte grande. Y ella era conocida como la Tirana del Tamarugal porque extranjero que caía en sus manos lo ejecutaban. Hasta que un día cayó prisionero un europeo, si no me equivoco era portugués, y la tirana se enamoró de él, ¿eh? Y no lo condenó a muerte, no lo mató, y creo que se trataron de escapar juntos y los mataron, ¿eh? Y de ahí nació el tema de la Virgen de la Tirana. Por eso es el nombre, ¿eh? Porque era una tirana, porque mataba a todos los que entraban a sus territorios, ¿eh? Y de ahí nació entonces ahí se dan cuenta que es una leyenda que tiene que ver con el mundo indígena, ¿ya? Que terminó transformado como fiesta religiosa católica, ¿ya? ¿Y por qué el tema de la Diablada?
Si uno ve las procesiones en Europa, por ejemplo, las festividades religiosas en Europa, no tienen nada de esto. No tienen diablada, no tienen bailes chinos, no tienen nada, son como súper oscuras en cuanto a ropa, a color, es como todo opaco, café, son como, entre comillas, son como súper fomes, ¿ya? Si alguien las ha visto. En cambio en América, uno ve las festividades religiosas en América son súper coloridas, ¿ya? Y por eso tanto les llama la atención a los europeos, a los norteamericanos, por ejemplo, canadienses, estadounidenses. Cuando ven estas fiestas quedan súper asombrados y les gusta mucho, porque en la cultura de ellos no existe. Porque lo que ocurrió aquí en América Latina fue que se mezcló el culto, la religión que traen los españoles, que es la religión católica, con elementos de los aborígenes. Y por eso es todo con tanto color, porque los aborígenes encontraron una forma de seguir manteniendo algunas costumbres de ellos, entre comillas, escondidas dentro de los bailes. Por eso es con estas ropas. Incluso el baile de la tirana tiene varios significados. Por ejemplo, los diablos que llegan se suponen que son los españoles, ¿eh? Incluso en el baile de la tirana están estas máscaras, anda un oso blanco, es como un oso de peluche, ¿eh? Un oso de peluche blanco que se supone que representa al indígena, y por eso es blanco, por la pureza, y que después se volvió malo con la llegada de los españoles, que aprendió todo lo malo, ¿eh? Incluso en el baile de la tirana aparecen todos estos personajes. Lo mismo abajo con el que me nombraba, si no me equivoco, la Noelia, la Virgen de Andacollo. Los que han ido a la Virgen de Andacollo también es lo mismo. Incluso el tema de la Virgen de Andacollo se supone que es el indígena que encuentra la figura de la Virgen, ¿no? Así como bien resumida la historia. Y ustedes van y son bailes distintos, todos con trajes distintos, con adornos, con todo, pero de imágenes religiosas. Entonces ahí se dan cuenta de la mezcla, el sincretismo cultural que existe específicamente en la parte religiosa. Se nota mucho más. Aquí, por ejemplo, ustedes ven en el lado derecho, inferior derecho de la diapositiva, yo lo estoy marcando con el cursor, ven una imagen de la Virgen, ¿cierto? Pero ven imagen indígena, y ven a un lado elementos españoles y al otro lado elementos indígenas. Esa es la mezcla. Incluso parece una pirámide de estas mayas, pirámide azteca. Y el de arriba, que lo voy a preguntar aquí, más de alguien tiene esto en la casa, y lo tienen detrás de las puertas. ¿Alguien sabe para qué es? La cruz esta de palitos con una cinta roja. ¿Alguien la tiene en la casa? No sé si me responden aquí por el chat, o si alguien la quiere hablar. ¿Alguien tiene esa cruz? Ya, la Fernanda me dice la mamá la tiene en su pieza. ¿Alguien más tiene una de estas cruces? A veces, habitualmente las tienen detrás de las puertas. Yo creo que más de alguien ahora recién se va a dar cuenta que está esta cruz de palitos detrás de sus puertas. No sé si alguien más la tiene aparte de la Fernanda Pizarro. O mi hermana en la entrada de su casa, pero por detrás. No sé para qué sirve. Ya, también. O lo otro, a ver, porque están respondiendo algunos de a poco. Cuando chico, lo más posible a todos, prácticamente a todos los que están aquí presentes, incluido a mí, o algún hermanito chiquitito, alguna guagua que tuvieron, les ponían una medalla con la imagen de la Virgen con una cinta roja. ¿Alguien sabe para qué es eso? Dicen que para que no le hicieran ojos, o sea, que no le cara mal y cosas así, por ejemplo, que le dijeran qué bonito y después por la espalda dijeran, ay no, este bebé que aquí cayó. Ya. ¿Quién habló? La Fernanda. La Fernanda, sí, efectivamente. ¿Por qué les pongo yo esta imagen de la cruz? Porque en realidad, ¿de dónde viene esto? Ahora no se usa así tal cual. Antes se usaba esta cruz de madera, de palitos, pero ¿de qué palito tenía un significado? Su familia no cree en la Virgen, me dice el Gonzalo.
Ahí me dice el Gonzalo si son cristianos, evangélicos, son de algún culto en particular. ¿Ya? Ahí me lo escribe. Esos palitos eran de canelo. Uno dirá que tiene que ver el canelo, porque el canelo era es el árbol sagrado de los mapuches. Y la cinta roja también tiene que ver con los mapuches, porque los mapuches creen en el mal de ojo, en estas maldiciones. Por eso les ponían la cintita roja con... son cristianos, me dice el Gonzalo. Por eso. La cintita roja, ¿cierto? Para que no le hicieran hoja, como decía la Fernández, esa creencia de que el mal de ojo, esto de decir, ¡ay, qué bonito el niño! Pero por dentro decir, ¡ay, el niño, qué feo, qué horrible! ¿Ya? A eso se le llama el mal de ojo. ¿Ya? Entonces, esa cruz de canelo con una cintita roja es también una clara muestra del sincretismo, porque en el fondo son dos elementos de un pueblo, en este caso de los mapuches, que es el árbol sagrado, el canelo, junto con la cinta roja que tiene relación con el mal de ojo, pero en el marco de un símbolo propiamente cristiano, que es la cruz. ¿No? Porque la cruz es de la religión cristiana, de la religión católica, pero está hecho con elementos de la cultura mapuche. El canelo, que es el árbol sagrado, y la cintita roja por el mal de ojo. ¿No? Es como de protección, ahora se usa mucho como de protección. Esta cruz de palitos, ¿no? De ramitas, que se pone atrás de las puertas. Más de alguien después se va a levantar y se va a dar cuenta que en la casa lo más posible alguien lo tenga. El Gonzalo no, porque me dice que dice no creen en la Virgen, son cristianos. ¿Ya? Entonces tenemos la primera parte para que se den cuenta esta mezcla de elementos culturales en la religión. Pero no es solo ahí, se nota a lo mejor mucho, ¿cierto? Se nota mucho en la religión, pero no es el único lugar. Donde se empezó a producir también la otra mezcla cultural es en el idioma, el lenguaje y los modismos, lo que le explicaba recién. Los españoles van a introducir, ¿cierto?, su idioma, el español que traen ellos, pero ese idioma después se va a terminar mezclando, si bien es el que terminó predominando, pero se va a ir mezclando con el lenguaje de los distintos pueblos aborígenes, e incluso van a terminar adoptando modismos, ¿ya? Por eso nosotros hablamos distinto entre los distintos países. Tengan en cuenta que, por ejemplo, solo aquí en Chile, a la llegada de los españoles, el norte estaban en la costa los changos, estaban los atacameños, estaban los diaguitas, más al sur los picunches, pehuenches, mapuche, y en la zona austral los selknam, que son los onas, los lacalufe o cahuéscar, que es el nombre original, los chonos. Entonces había una cantidad de pueblos más o menos grandes, y cada uno con distintos dialectos, distintos idiomas. Cuando llegan los españoles, ellos imponen su idioma, pero se terminó mezclando con muchas palabras y modismos que los pueblos usaban. Entonces después hasta los propios españoles hablaban su español con el acento español, pero con modismos propios de los distintos pueblos, ¿no? Incluso nosotros hablamos español, pero no es el mismo español de España, no solo en el acento, sino que en varias palabras. Ellos usan palabras que nosotros, por ejemplo, no usamos habitualmente en nuestro lenguaje. Entonces también se fue produciendo esta mezcla, este sincretismo a la hora de hablar en el idioma, no solo en el escrito, sino que también en el oral, ¿verdad? Junto con el tema del idioma, los usos, costumbres y la vida diaria. ¿Cómo se va a empezar a producir esto? Porque a medida que después en el periodo colonial vayan teniendo cada vez más convivencia españoles peninsulares con los criollos y sobre todo con los mestizos, terminaron entrando de a poco los modismos y las costumbres de los mestizos en los criollos y en los españoles. ¿Por dónde entraron? Por el tema de las personas que servían en las casas, ¿ya? Porque al final de cuentas, quienes criaban a los niños de las personas más importantes no eran a veces los mismos padres,
sino que eran los sirvientes. La mayoría de los sirvientes eran mestizos y en algunas partes eran esclavos negros. Y ellos terminaron enseñándole varias cosas, no de forma voluntaria, sino que involuntariamente, porque era parte de su vida. Ellos le terminaron de transmitir sus costumbres, formas de hablar, dichos, a los más pequeños, y ellos ahí los aprenden. ¿Ah? Y lo otro, el tema de la comida. ¿Ah? La comida también terminó mezclándose en las preparaciones españolas, pero con la preparación de los aborígenes, de los indígenas, mezclando productos, tanto traídos por los europeos como los productos existentes aquí en América. Entonces terminaron haciendo preparaciones, entre comillas, europeas, pero con productos de América. ¿Ya? Y ahí uno nota la mezcla. ¿Alguien sabe qué es lo que tengo yo en pantalla, la comida esa que aparece ahí? ¿A más de alguien le dan en la casa? ¿Alguien sabe qué es esa comida? ¿Guiso? El guiso del charquicán. El charquicán es de aquí de América, pero es mezclado. Es el guiso, si no me equivoco, el guiso de Europa, el guiso español, pero con productos de aquí de América. Que lo voy a mover, de ahí se dan cuenta. Ahí tengo, por ejemplo, ¿alguien la reconoce, la de arriba, de plato que se ve tan rico? ¿Hay alguna? Ya, la cazuela, por ejemplo, la que se hace aquí es mezcla del sincretismo, mezcla de productos traídos desde Europa con la preparación aborigen. Ahí aparece, yo les puse la imagen también de los sirvientes, que como les mencionaba eran los que terminaron de meter, entre comillas, escondidos, porque no lo hacen voluntario, sus modismos, su forma de hablar, sus costumbres, y la aprenden los niñitos chicos, que son los que ellos crían, y que son hijos muchas veces de estos españoles que vienen directamente desde Europa. Entonces ahí van aprendiendo cosas, y se van mezclando las culturas. Ahí aparecen alimentos, yo puse alimentos que van incorporando a los europeos a sus comidas en la preparación. Ahí aparece el ají, ahí están las papas, el poroto, el maíz, el choclo. ¿Cómo le llaman al choclo los mexicanos? ¿Alguien sabe? Tiene como 3 nombres distintos. ¿Elote parece? El elote y la mazorca también se le llama al choclo. La quinoa, más de alguien aquí come quinoa. Quinoa con yogur comen mucho. Ahí aparece el zapallo. La palta, ¿cómo le dicen los mexicanos la palta? Aguacate. El aguacate, que en realidad creo que originalmente era aguacatl, igual que el chocolatl, que de ahí y después terminó modificado en chocolate y aguacate por la pronunciación. Y tenemos también palabras. Yo le anoté 5 palabras aquí que uno la escucha ya habitual, pero no venían del idioma español. Cancha, chala. ¿Cuáles son las chalas? ¿Cuáles son las chalas? Las chalas. ¿Alguien sabe qué es una chala? Las chanclas. Sí, la chancla. Las chanclas de Bonnie y la Fernanda. La guagua. En uno de los pocos lugares donde existe esta palabra es en Chile. La guagua, ¿verdad? Que aquí es sinónimo de bebé. Creo que en Colombia, en Venezuela, existe la guagua, pero se le llama las micros. Y en otra parte, guagua es otra cosa. La palta y la guata, que nos ha crecido a todos, la guata durante la pandemia. Entonces ahí tienen ustedes, si se dan cuenta, este sincretismo. No va solo por el lado religioso, uno habitualmente lo ve por el lado religioso, me va a parecer, pero en realidad cuando uno empieza a analizar, el sincretismo va por el lado también del idioma, porque se terminaron mezclando el lenguaje, el español, con las distintas pronunciaciones, palabras de los distintos pueblos aborígenes. Incluso nosotros aquí en Chile tenemos ciudades con nombres de palabras de origen indígena,
nuestra ciudad se llama Coquimbo. Coquimbo no viene del español. ¿Ah? La Serena sí, Santiago también. Pero por ejemplo Talca, Talcahuano, Curanipe, Vitacura, ¿ah? Todos esos nombres no son españoles. Esos nombres son de los pueblos aborígenes. El uso y las costumbres, como lo veíamos recién, esto de que tiene que ver con la religión de colgar las cruces, ¿cierto? De palitos. El tema del baño, el tema de bañarse, ese español no es. No tenganlo claro, europeo no es el tema del baño, lo tenían los indígenas. La comida y los productos, que ahí se van mezclando, ¿cierto? Entre lo que traen los españoles, sus preparaciones, con la preparación que hacen los indígenas, pero con los productos que ellos tenían acá. También, lo último que vamos a ir viendo, el tema del arte. ¿No? El sincretismo no se da solo en la parte de costumbres, lenguaje, también en las expresiones artísticas. Se da durante todo el periodo colonial y es el reflejo de lo que ocurre en Europa. ¿No? Lo mismo que va pasando en Europa con los movimientos artísticos ocurre en América, pero con las particularidades del continente americano. Por ejemplo, en la pintura hay mucho motivo religioso. Ustedes se dan cuenta, ahí aparece la Virgen. Pero la gracia es que aquí en América, y a diferencia de lo que ocurre en Europa, son modelos, por ejemplo, religiosos, pero adornados con los elementos de aquí de América. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece la Virgen, pero alrededor sale población no europea. A lo mejor él sí, y que aparece esa familia aquí, abajito. Pero los otros son mestizos. Ahí aparece alguien de piel muy oscura, a lo mejor un esclavo africano, un sirviente. Aquí incluso, no sé si lo alcanzan a notar bien en la imagen, después cuando yo le mande el PowerPoint lo pueden ver bien. Aparece un indígena incluso, sale con un arco y una flecha, sale con el arco cruzado aquí en el cuerpo. Entonces, claro, se van expresando los mismos movimientos que había en Europa, pero aquí en América, con los elementos propios del continente. Y las pinturas, por ejemplo, de ese periodo, que se llama el barroco, que hay varios, el barroco es el que uno más escucha, tiene mucho adorno por alrededor, pero son adornos de flores, como de naturaleza o de personajes que son propios de aquí del continente. Por eso aparecen, la mayoría de lo que hay aquí alrededor son mestizos. Aparecen mestizos, sirvientes, esclavos negros, aparte de la imagen de la Virgen. Eso es la pintura. En la arquitectura, lo mismo. Es la expresión de lo que ocurre en Europa, pero con elementos americanos. Yo les puse los dos que son como los más conocidos. Esto queda en Quito. Quito, la capital de Ecuador. Si se dan cuenta, el barroco es mucho adorno. ¿No? Uno cuando habla de algo barroco, es algo como muy adornado. Si se dan cuenta, está adornado, pero por todos lados. Pero al revisarlo, uno encuentra elementos de la religión católica, pero elementos también de aquí de América. Incluso deben aparecer ahí modelos de algún elemento aborigen. Y la que aparece al lado derecho, estoy marcándola yo con el cursor, ahí, es la Catedral de México. Esta es la Catedral de Ciudad de México. Aquí es enorme, pero también tiene muchísimo adorno y también tiene varios elementos de los pueblos aborígenes. ¿Listo, chicos? Eso sería todo. Eso es lo que teníamos que ver hoy día, el tema voy a sacarlo yo aquí, del sincretismo religioso, ¿cierto? La mezcla de elementos culturales traídos por los europeos que termina, ¿cierto? Por los españoles mezclándose con lo que tenían los pueblos aborígenes aquí en el continente. Lo otro que se me había escapado, ahora se los aprovecho de mencionar. Si ustedes se dan cuenta, aquí en América, por lo general, las festividades más grandes de la religión católica no tienen que ver con Jesús y la cruz. La mayoría son vírgenes. La Virgen de Guadalupe en México. Aquí en Chile ustedes tienen la Virgen de la Tirana en el norte grande. Tienen la Virgen de la Candelaria aquí en el norte chico, que es en Copiapó. Está la Virgen de Andacoyo,
aquí, ¿cierto? Aquí en la región, son siempre vírgenes. Y uno dirá, por qué será la Virgen y no Jesús y no la cruz? Es porque tiene que ver con la historia de América, de la conquista española. Si ustedes recuerdan, cuando llegan los conquistadores, son solo hombres, ¿eh? Y los hombres en el camino, estas expediciones de hombres españoles, van dejando la regadera de hijos por los caminos. Hay algunos españoles que tuvieron 20 hijos, 30 hijos con indígenas. Entonces, los indígenas, los hijos, al final, ¿quién los crió? La mamá, sin la presencia del padre. Entonces, por eso tanta adoración a la Virgen. Es como la representación de la madre. Y además, si ustedes ven las imágenes de la Virgen, aquí en América no hay ninguna Virgen rubia, piel clara, de ojos azules. Aquí todas las vírgenes, si uno ve las imágenes que hay, las estatuillas o las pinturas, todas son de pelo negro, morenas en algunos casos, y los ojos medios achinados. Por eso le dicen chinita, ¿ya? No es que vengan de China, es por el tema de los ojos achinados, y que tiene que ver con los rasgos indígenas también, ¿ya? Entonces eso, ahí uno nota clarito la mezcla de culto, de historia, de religión, de todo en las festividades. Es donde más se nota, ¿eh? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que preguntar de los que está presente.